en esta mañana me encuentro bien acompañado de la doctora Esther Sánchez, ella es médico general. Bienvenida Entre Gente, ¿cómo estás? Gracias, un gusto estar aquí, Piero. Y hoy vamos a saber diferenciar entre urgencias y emergencias, un punto importante que usted debe saber identificar, ¿no es cierto? Sí, porque genera mucha controversia hoy en día. Y básicamente la diferencia está en que la emergencia es la situación en la cual pone en riesgo la vida de la persona. Es decir, que si no se actúa inmediatamente, la persona puede morir. O puede perder un órgano importante o una extremidad de su cuerpo. Y en el caso de urgencias es algo más fortuito, no tan grave. Obviamente no es algo tan grave, pero que tampoco se puede dejar pasar mucho tiempo porque también puede convertirse en emergencia, si es que se deja pasar tiempo. Ahora vamos a identificarlo según las edades. Comencemos con los niños. ¿Qué deberíamos ver y diferenciar bien en este punto en el tema de urgencias y emergencias? Bueno, en los niños tenemos que tener en cuenta mucho las edades. Cuando son menores de 2 años, como el niño no nos puede referir qué es lo que le duele, qué es lo que siente, lo que observamos son si es que el niño puede comer, puede tomar líquidos, si hay vómitos exigentes, si hay una fiebre que no cede con el medicamento para la fiebre o dura más de 4 horas, tenemos que acudir a un centro de salud porque es un niño menor de 2 años. En estos niños, si bien es cierto, la fiebre no lo va a matar inmediatamente, si lo dejamos pasar tiempo, sí lo puede llevar a una condición mucho más grave. En cambio, en niños de 3, 4, 5 años, en ellos se prueba muchas veces la tolerancia oral. Entonces, en ellos, ¿qué es más frecuente? Las caídas, las heridas, las quemaduras. Toda quemadura es una emergencia en un niño. Sí. O de repente alguna herida que requiera saturarla, ¿no? Por supuesto. Ok, quedó claro. ¿Qué más podríamos hacer hincapié en este punto? En los niños más grandes de edad escolar, por ejemplo, que tienen sus patinetas, que juegan fútbol y se golpean en el colegio, en el recreo, en los niños tenemos que tener en cuenta si es que existe limitación al mover el brazo o la pierna donde se golpeó. Si vemos que no la puede mover o se hinchó enormemente, es porque probablemente estemos ante una fractura y eso sí es una emergencia y hay que acudir al centro de salud. Ahora pasamos a los jóvenes. Es muy frecuente que podamos de repente en algún momento tener un tipo de accidente, ¿no? Y es relevante también saber si es una emergencia o es una urgencia. Digamos, el ejemplo, un atropello. ¿Qué información debo yo de brindar al profesional para determinar un diagnóstico adecuado? Primero saber a qué hora fue el accidente, porque el tiempo transcurrido, dependiendo de la condición del paciente, nos alerta a nosotros de cuán urgente es. Cuando una persona sufre un atropello no sabe cómo va a caer, entonces tenemos que saber a qué hora fue el accidente y si es que esa persona después de caer se pudo reincorporar. Si se pudo parar y caminar, obviamente con dolor, con algunas heridas, pero pudo pararse. En cambio, si es una persona que cae y no se puede incorporar y pierde la conciencia, eso sí es una emergencia porque probablemente hay una lesión interna muy grave que le está impidiendo cobrar la conciencia y levantarse. Ahora, muchos de nosotros no sabemos cómo actuar ante una emergencia y el primer error es que queremos levantar a la persona que ha sido, pues en este caso, atropellada. Si la vamos a movilizar, tenemos que tener siempre en cuenta movilizarla en bloque, no movilizarla, no articular las extremidades, tener mucho cuidado con la espalda, mantenerla recta en todo momento posible. Es muy importante eso, ¿no? Y si cae en medio de la pista, obviamente parar el tránsito y ponerla en un lugar seguro, ¿no? Llevarla a un lugar donde no pueda correr el riesgo de que pueda ser nuevamente impactada, ¿no? Aquí en detallar el tema de prioridades también, ¿no? Ante un accidente y un hecho. Ocurre, hemos conocido a través de las noticias, donde se vuelca un bus, donde se chocan 2 o 3 automóviles y hay varios heridos. De todos los heridos, a veces es imposible atenderlos todos al mismo tiempo, entonces priorizamos. ¿Quiénes van a hacer las emergencias? Los que han perdido conciencia, los que tienen sangrados activos, abundantes, los que tienen fracturas, algunos a veces tienen exposición del hueso porque el accidente ha sido muy fuerte, ¿no? En cambio, los otros que han tenido su golpe, sus raspones, una torcedura de tobillo, de codo, ellos a veces tienen que esperar en la atención porque se va atendiendo a los más graves primero. Ok, entonces para ir diferenciando entre ya emergencias y urgencias hay que ver el hecho de las causas, ¿no? Los síntomas y el diagnóstico adecuado para determinar. El diagnóstico lo va a hacer el médico después de la evaluación. Por eso y con toda la información que hemos Claro, entonces cuando llegan los heridos, en el caso de un accidente masivo, llegan los heridos al hospital o a la clínica, el médico de emergencia prioriza.
de acuerdo a esa priorización va atendiendo a los pacientes, ¿no? Ok, retomamos. Me comentabas que las quemaduras, toda quemadura es una emergencia. Ya, hablemos de los atragantamientos. ¿También es una emergencia, una urgencia? Dependiendo. Si es que la persona no puede respirar en lo absoluto, es una emergencia. Ok. En el caso de una mujer que está en proceso de parto. El parto es una urgencia siempre y cuando no sea un prematuro. Si es una paciente que ya cumplió sus 9 meses, obviamente el parto tiene que darse en un centro de salud, es una urgencia, tiene que ir al centro de salud. Pero si es un 7-mesino, si tiene 6 meses, ese niño es muy prematuro, tiene que ir es una emergencia, ¿no? Ok, una persona con diabetes que de repente se ha cortado la pierna, en este caso, ¿qué se considera? ¿Una emergencia, una urgencia? ¿O en general ya cuando alguna persona tiene un diagnóstico previo de algún tipo de enfermedad? Los antecedentes que tienen las personas, sus enfermedades que traen consigo al momento de la emergencia son muy importantes para nosotros los médicos. Por eso que cuando viene un herido, nosotros le preguntamos a sus familiares qué es lo que toma, qué enfermedades tiene, entre otros, si ha sido operado antes, si tiene alergias. Es muy importante decir esa información al momento de la emergencia. En el ejemplo que estás dando, un diabético que tiene una herida es una urgencia, siempre y cuando esa herida no sea muy profunda y comprometa un vaso importante y digamos tenga un sangrado abundante. Es diferente la herida en una mano a la herida en la región inguinal, donde me puedo desangrar rápidamente, ¿no? Doctora, cuéntame por favor, en el caso de una hemorragia, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Cómo podríamos identificar si es una emergencia o una urgencia? Bueno, la sangre es una alarma. Si veo sangrar a alguien, obviamente me voy a asustar, voy a ver de dónde está sangrando. Es lo primero que tenemos que ubicar. Una vez que vemos la herida, si es que está en una zona donde puedo hacer un torniquete, que generalmente es la pierna, el muslo, el antebrazo, el hombro, hago un torniquete. Pero si es en el abdomen, el tórax o el cuello, cojo en este caso un trapo que esté limpio, que esté a mi alcance, y lo coloco en la herida haciendo presión para tratar de controlar el sangrado. Eso es lo que se tiene que hacer cuando hay una hemorragia. Mientras tanto, siempre se tiene que actuar en equipo. Mientras uno va controlando el sangrado, hay otro que va llamando a los bomberos o llamando a la ambulancia o parando una movilidad para poder trasladarlo al centro de salud. Ahora, esto es obviamente una emergencia, y si hablamos de una urgencia, podría tratarse solamente de un simple sangrado de la nariz, ¿no? O una herida pequeña. Eso es un buen ejemplo. El sangrado de la nariz, ¿qué es? ¿Una emergencia o una urgencia? Por lo general es una urgencia. El sangrado de la nariz es una urgencia, entonces se tiene que ir al centro de salud. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En este caso, tratar de controlar el sangrado con un pañuelo, pero el paciente va a sentir que pasa la sangre, que se la está pasando al estómago. Eso puede ocurrir. Después de eso, si es que no se controla esa sangre que pasa del estómago, el paciente va a tratar de vomitarla. Entonces es algo que ocurre cuando el sangrado es muy abundante, ¿no? Entonces, pero por lo general los sangrados de narices son urgencias. Ok, retomando el punto del atragantamiento, ¿no? Me comentaba que si la persona puede respirar puede ser una urgencia, pero ¿cuándo se convierte en una emergencia? Cuando no puede respirar. Claro, la persona se pone morada, la persona dice me ahogo, da señales de que se está ahogando, ¿no? Entonces, si junto a ella hay alguien que sabe hacer la maniobra de Heimlich, que es lo recomendable en este caso, se debe de hacer. De lo contrario, acudir al centro de salud más cercano. Ok, Esther, muchas gracias por toda la información que nos has podido brindar en esta entrevista. Algunos últimos consejitos, por favor, para nuestro público televidente. Recordar que toda urgencia se puede convertir en emergencia si es que no acudimos al médico, ¿no? Y siempre la prevención. Ok, muchas gracias una vez más. Un gusto.